Cordial saludo, mi nombre es Laura Alejandra Álvarez Erazo, soy estudiante de Sociología del curso de guitarra. En el día de hoy les vengo a hablar acerca de 5 obras importantes creadas o adaptadas para guitarra que son consideradas icónicas en la historia de la música. La Catedral, Agustín Barrios Mangore. Agustín Barrios Mangore fue un compositor y guitarrista paraguayo. Nació el 5 de mayo de 1185 en San Juan Bautista de las Misiones, Paraguay. Es considerado uno de los más importantes compositores de la historia de la guitarra clásica. Falleció el 7 de agosto de 1944 en San Salvador, El Salvador. Contexto histórico y musical. La catedral fue compuesta en la década de 1920, un periodo de gran cambio y modernización en la música clásica. La obra refleja la inspiración de Agustín Barrios en la arquitectura de las catedrales y la música folclórica paraguaya. Esta combinación de influencias crea una obra única y emotiva que sigue siendo popular entre los amantes de la música clásica. Análisis musical. Es una obra para guitarra sola que evoca la arquitectura y la espiritualidad de las catedrales. La obra está dividida en 3 movimientos: preludio, andante religioso y allegro solemne. La obra presenta un uso avanzado de técnicas guitarrísticas, incluyendo arpegios y trémolos, y sigue una estructura tradicional con un preludio que introduce los temas principales. Legado e influencia. La catedral ha tenido un impacto significativo en la música clásica y es considerada una de las obras más importantes del repertorio guitarrístico. La obra influye en muchos compositores y guitarristas, siendo una fuente de inspiración para músicos de todo el mundo. Su legado es un testimonio de la habilidad y creatividad de Agustín Barrios como compositor y de la importancia de la música clásica en la cultura y la sociedad. Recuerdos de la Alhambra. Francisco Tárrega. Francisco Tárrega fue un compositor y guitarrista español. Nació en Villarreal, Castellón, el 21 de noviembre de 1852. Es considerado uno de los más importantes compositores de la historia de la guitarra clásica y falleció en Barcelona, España, el 15 de diciembre de 1909. Contexto histórico y musical. Recuerdos de la Alhambra fue compuesto en 1896, durante el Romanticismo, un periodo en que la música clásica se caracterizaba por la expresión emocional y la inspiración en la naturaleza y arquitectura. La obra refleja el profundo aprecio de Tárrega por la Alhambra de Granada, España, y su arquitectura morisca. Análisis musical. La obra presenta un uso avanzado de técnicas guitarristas, incluyendo trémolos y arpegios, que crean un efecto de sonido ambiental y evocador. La estructura de la obra es simple pero efectiva, creando un ambiente emotivo y contemplativo. Legado e influencia. Recuerdos de la Alhambra ha dejado una huella imborrable en la música clásica, inspirando a generaciones de guitarristas y compositores. Su uso innovador de trémolos y arpegios ha influenciado en la creación de otras piezas musicales que buscan evocar la esencia de la arquitectura y la cultura española. La obra sigue siendo un desafío técnico y artístico para los guitarristas, y su belleza y complejidad musical contenían fascinante audiencias de todo el mundo. Asturias. Leyenda. Isaac Albéniz. Isaac Albéniz fue un compositor y pianista catalán. Nació en Camprodon, España, el 29 de mayo de 1860. Es considerado uno de los más importantes compositores de la historia de la música española. Falleció en Cambo-les-Bains, Francia, el 18 de mayo de 1909. Contexto histórico y musical. Fue escrita
a principios de la década de 1890, durante un periodo en el que Albéniz estaba experimentando con la música folclórica española y la incorporación de elementos nacionales en su obra. La pieza forma parte de la Suite Chants d'Espagne, que busca evocar la música y la cultura de diferentes regiones de España. Análisis musical. La composición consta de dos melodías principales, un tema decidido e impulsivo que cobra fuerza, seguido de una sección central más melancólica. Tras la contemplativa sección central regresa la melodía inicial y concluye la pieza. La pieza presenta acordes arrollados que evocan eficazmente el rasgueo de una guitarra y aunque se llama Asturias, evoca la música flamenca o gitana de Andalucía. Legado e influencia. Asturias es la obra más interpretada de Albéniz y sigue siendo una de las piezas más populares del repertorio clásico. Su influencia se puede ver en la música clásica y en la música popular, y sigue siendo una fuente de inspiración para músicos de todo el mundo. La pieza ha sido transcrita para guitarra y ha sido interpretada por muchos guitarristas famosos. Capricho árabe, Francisco Tárrega. El capricho árabe dedicado a su amigo el compositor Thomas Bretón fue compuesto por Francisco Tárrega a finales de los años 80 del siglo XXI, después de un largo viaje por Andalucía y el norte de África, que lo inspiró a crear esta obra emblemática. La pieza se enmarca en el contexto del alabrismo y el romanticismo, corrientes artísticas que reflejaban la inspiración en la cultura árabe y el arte islámico. Además, la obra refleja la influencia de la guitarra de Antonio Torres Jurado, que transformó la guitarra clásica en un instrumento más potente y expresivo. Análisis musical. La obra comienza con un acorde de sonidos armónicos y una escala descendente de aires arabescos. La melodía principal es natural, concisa y atractiva. La obra utiliza elementos de la música árabe como el maqam y los cuartos de tono. Francisco Tárrega utilizó las herramientas del lenguaje musical occidental y los recursos idiomáticos de la guitarra para crear una obra nueva. Legado e influencia. Capricho árabe es una de las obras más emblemáticas del patrimonio musical español, que ha contribuido a la conciliación de la guitarra clásica como instrumento de concierto. La obra sigue siendo una fuente de inspiración para guitarristas y compositores de todo el mundo. Fantasía para un gentilhombre, Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo fue un compositor español, nació en Sagunto, España, el 22 de noviembre de 1901. A pesar de perder la vista a los 3 años debido a la difteria, Rodrigo se convirtió en uno de los compositores más importantes de España en el siglo XX. Estudió música en París y se inspiró en la música folclórica española y la música clásica. Falleció el 6 de julio de 1909 en Madrid, España. Contexto histórico y musical. La fantasía para un gentilhombre fue compuesta en 1954 para Andrés Segovia, un momento en que la música clásica española estaba experimentando un resurgimiento gracias a la influencia de compositores que buscaban combinar elementos tradicionales con técnicas modernas. La obra se inspira en temas de Gaspar Sanz, un compositor español del siglo XVII, y muestra el aprecio de Rodrigo por la música barroca española. Análisis musical. La fantasía para un gentilhombre es una obra para guitarra y orquesta que consta de 7 movimientos. Rodrigo amplió las melodías cortas de Sanz y las orquestó para producir un sonido rico y vibrante. La guitarra tiene un papel protagonista en la obra con una parte solista virtuosa. Legado e influencia. La fantasía para un gentilhombre es considerada una de las obras más importantes del repertorio guitarrístico. Ha sido interpretada por muchos guitarristas famosos y ha influido en la música clásica contemporánea. La obra es un ejemplo de cómo la música española puede ser innovadora y tradicional al mismo tiempo. Estas 5 obras maestras de la guitarra clásica nos llevan en un viaje a través de la rica historia y diversidad cultural de España y América Latina, desde la
evocadora la catedral de Agustín Barrios Mangore hasta la sublime fantasía para un gentilhombre de Joaquín Rodrigo, pasando por las obras maestras de Francisco Tárrega como recuerdo de la Alhambra, Asturias y Capricho Árabe. Estas piezas nos muestran la habilidad de los compositores para capturar la esencia de la música tradicional y transformarla en obras de artes universales. Muchas gracias.